Vale, fenomenal. Pues bueno, bienvenidos al webinar. Veo que cada vez se va uniendo más gente. Son y 32, como el tema da bastante de qué hablar y da de sí, creo que vamos a empezar, ¿vale? Sin más dilación. Pero antes que nada decir que si tenéis cualquier tipo de preguntas o de respuestas, ¿vale? Podéis ponerlas en el chat. Después tendremos un Q&A, un respuestas y preguntas con Reyes, en el que podremos pues responder a todas vuestras dudas y resolver todas las cuestiones que vayan surgiendo durante el webinar. Así que, bueno, sin más dilación, estamos aquí en este webinar sobre igualdad en la empresa, que es uno de los temas que queríamos tratar y en concreto cómo valorar los puestos de trabajo, sobre todo a nivel normativo y cómo marca la legislación. Para ello, contamos con Reyes Puello. Ella es formadora, consultora y experta en Derecho Laboral. Muchas gracias, Reyes, por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros por esta iniciativa, Ainhoa. Y bueno, yo voy a estar moderando este webinar. Para quienes no me conozcáis, yo me ocupo de la parte de contenidos y de comunicación en Kenyo y bueno, pues como decía, vamos a estar hablando sobre el tema de igualdad en la empresa, sobre todo a nivel normativo. ¿Cuáles son los temas más en concreto que vamos a tratar? Bueno, pues por un lado las obligaciones en materia legislativa, como decía, a nivel de igualdad. ¿Cuál es el marco legal que gira en torno a la valoración de puestos de trabajo? ¿Para quién es obligatoria? ¿Cómo realizar esa valoración de puestos a través de una guía en la que Reyes nos va a explicar paso a paso cómo cumplir con la normativa? Y también cuáles son esas sanciones por incumplimiento. Como decía, al final tendremos un preguntas y respuestas, así que todas las dudas que tengáis podéis ir dejándolas por el chat y luego las vamos a resolver. Y bueno, de forma muy breve, para quienes no conozcáis Kenyo, no sepáis a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos, os explico de forma muy breve. Kenyo somos un software de recursos humanos todo en uno, en el que contamos con más de 12 funcionalidades que están pensadas para reducir la carga de tareas administrativas y automatizar los procesos de recursos humanos, sobre todo para pymes. Y para ello, como decíamos, contamos con una serie de funcionalidades, por ejemplo, para el registro horario de los empleados, según la normativa vigente, la gestión de turnos rotativos, la gestión también de la solicitud y la aprobación de vacaciones y de ausencias, la realización, por ejemplo, también de la evaluación del desempeño o, más relacionado con el tema de este webinar, la posibilidad de tener un registro retributivo según marca la normativa o un canal de denuncias conforme a la última directiva europea sobre la protección de denunciantes. Así que si queréis profundizar en alguna de estas funcionalidades o el resto de las que tenemos, podéis contactarme después del webinar o incluso reservar una demostración con nuestro equipo y os atenderemos con mucho gusto. Así que ahora sí que sí, sin más dilación, vamos adelante con el webinar, empezando sobre todo por las obligaciones en materia de igualdad a las que tienen que hacer frente las empresas en España. Así que nada, Reyes, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Ainhoa. Bueno, pues buenas tardes. De nuevo os doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis hoy en esta sala virtual. Y durante este ratito voy a tratar de poner luz, ¿no?, en una de esas obligaciones que tienen las empresas en materia de igualdad. Y en concreto vamos a hablar de la valoración de puestos de trabajo. Una tarea que, bueno, habitualmente ha sido mirada como algo tremendo de complejo, ¿no? Pero realmente tampoco es para tanto, ¿no? Y sobre todo cuando contamos con una buena herramienta que nos permite hacerlo de manera más automática, es más fácil abordarlo. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas obligaciones en materia de igualdad. Lo primero que me gusta hacer, y ya me conocéis, ¿no?, es contextualizar de qué estamos hablando. Mi compromiso con la igualdad, para quienes ya me conocéis, sabéis que es grande. Y me gusta siempre centrar el asunto que vamos a tratar. En primer lugar, esto de las obligaciones en materia de igualdad. Hoy hablamos de obligaciones para empresas que están en España,
Pero existe también una cuestión a nivel mundial, ¿no? De la ONU, aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están incluidos en la Agenda 2030, que ya en el año 2015 aparecieron en escena, ¿no? El número 5, la igualdad de género; el número 8, trabajo decente, crecimiento económico. Todo esto está relacionado con el asunto que vamos a tratar esta tarde, que está centrado o directamente relacionado con lograr esa igualdad retributiva. En España aún tenemos una brecha salarial de género. Hace poquito, en febrero, fue el día donde se conmemoraba este asunto. Aparecieron muchos datos en prensa, en internet, y efectivamente supera el 18%. Es decir, todavía no hay una igualdad retributiva. Respecto a las novedades legislativas, en este momento sí que tenemos novedades legislativas recientes, y tan recientes como que estamos hablando de la última ley, que esta sí que os sonará, ¿no? De garantía de la libertad sexual, que ha tenido repercusiones en asuntos que están relacionados con la igualdad dentro también del ámbito laboral. Por último, también comentaros que existen algunas directivas. Aquí hemos significado la más importante, la 2006/54, porque por estar relacionada precisamente con la discriminación retributiva por razón de sexo, y obligar también a esa correcta valoración de puestos de trabajo. Si tuviésemos que resumir, como decimos por ahí, ¿no? El resumen del resumen, ¿cuál es? ¿Cuáles son esas obligaciones en materia de igualdad para las empresas? Tenemos tres. La primera, garantizar unas condiciones de trabajo en igualdad y, por supuesto, garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, evitando conductas que estén relacionadas tanto como el acoso sexual, como el acoso por razón de sexo, como otros delitos o conductas que están relacionadas contra la libertad sexual, ¿no? Y esto es, está, por decirlo de alguna manera, muy reciente, publicado en esa ley que hablaba de garantía de la libertad sexual. Por otra parte, el registro retributivo. Ambas obligaciones son para todas las empresas con independencia del número de personas que tengan en plantilla. Y luego también tendríamos otra obligación, que sería esto que nos ocupa hoy, que es la valoración de puestos de trabajo, que tendríamos que abordarlo en el caso de que vayamos a hacer un plan de igualdad. ¿Y cuál es el motivo? Pues porque la valoración de puestos de trabajo debe tenerse en cuenta en esa auditoría retributiva que forma parte del diagnóstico de un plan de igualdad. Claro, el plan de igualdad ya sabemos que es obligatorio para empresas que tienen 50 o más personas en plantilla, pero las que tienen menos también pueden hacerlo de forma voluntaria y también tendrían que hacer esa valoración. Por otra parte, aquí os presentamos un resumen, ¿no? Que parece que a veces en modo esquema las cosas se ven como de una manera más rápida, y efectivamente tenemos varias columnas verticales. En la primera aparece la normativa, que referencia la obligación que aparece en la segunda, y en las dos restantes tenemos el tamaño de las empresas en cuanto al número de personas en plantilla, entre 0 y 50 personas en plantilla o más de 50. Bien. El protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, incluyendo aquellas conductas que están relacionadas con estas materias en el ámbito digital, es obligatorio para cualquier tipo de empresa. Lo mismo sucede con el registro salarial obligatorio. Eso en cuanto a las dos obligaciones genéricas para todas las empresas. Pero luego tenemos que el plan de igualdad, ya sabemos que no es obligatorio, aunque puede hacerse voluntario para empresas que tengan menos de 50 personas en plantilla, y sí es obligatorio para las que tengan más, igual que la auditoría retributiva y, por tanto, el sistema de valoración de puestos de trabajo. ¿Por qué hace falta hacer ese sistema de valoración? Bueno, porque la auditoría requiere un registro retributivo especial, por decirlo de alguna manera, donde aparecen los puestos agrupados en base a la clasificación que hayamos realizado en nuestra empresa, pero siempre como grupos de puestos de trabajo de igual valor. Recordar que lo que vamos buscando precisamente es evitar esa desigualdad retributiva. Sin embargo,
Cuando miramos en la calle, bueno, aquí tenemos datos, ¿no? Yo hoy hablaba con Ainhoa y decía, los datos me hablan, ¿no? Porque es importante. El 70% de las empresas en España incumple la implementación del plan de igualdad. Es decir, solo parece ser que hay un 30% de empresas que están cumpliendo con esa obligación. Y por otro lado, claro, esto tiene unas consecuencias luego, ¿no? Porque es obvio que si no se cumple una obligación legal, la actividad inspectora y sancionadora se pone en marcha y fijaros que solo en 2022 se impusieron un total de 2,3 millones de sanciones por carecer de un plan de igualdad en España, ¿no? Y en muchas ocasiones no solamente es por carecer del plan, sino por haber intentado hacer el plan, pero haberlo intentado hacer sin la valoración de puestos, ¿no? Con lo cual, ese plan, al final, no tenemos ningún plan. Sabemos que Kenjo, porque esto ya lo vimos también en otro momento, tiene una solución digital para el registro retributivo y tiene fundamentalmente tres ventajas. Mirad, en primer lugar, podemos identificar, porque tenemos alertas acerca de esas diferencias salariales entre el salario de hombres y mujeres, superior, igual o superior al 25%. Por otro lado, también se calcula de forma automática algo que puede llegar a ser un poco tedioso, que es la media y la mediana de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales, que ya sabemos que así es como nos lo exige la norma. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de disponer de una base de datos salarial por género de las personas trabajadoras de una manera cómoda y accesible. Bueno, si aquí hay personas que ya trabajáis con la solución de Kenjo, no voy a venir yo ahora a descubriros esas ventajas, pero bueno, está bien recordarlas porque nos sirven también de punto de partida cuando tenemos que hacer la valoración. Si recordáis, esto fue ya en julio, ¿no?, de 2021, hace ya un par de años, tuvimos un webinar donde Kenjo, bueno, pues trataba de explicar un poquito, entre todos tratamos de explicar cómo realizar ese registro salarial obligatorio y precisamente porque en Kenjo se practica la escucha activa, muchos de vosotros, que no sé si estuvisteis en ese webinar o no, comentabais que sería interesante ver cómo hacer la valoración de puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, fruto de esa escucha activa es la sesión de hoy, ¿no? Es por eso que vamos a centrarnos y vamos a ver cómo se hace esa valoración. ¿Cuál es el marco legal de la valoración de puestos de trabajo? ¿En qué norma se habla de esa valoración? Mirad, el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores habla de la igualdad retributiva, ¿verdad? Ahí ya se explica en qué consiste esto de la igualdad retributiva. Realmente, si yo tuviera que contestar así de una manera rápida, ¿para qué sirve la valoración de puestos de trabajo? Mi respuesta sería para asignar un valor numérico a cada uno de los puestos que tengo dentro de mi organización. Es decir, cada uno de esos puestos que están dentro del organigrama. Y de paso, tener la posibilidad de identificar cuáles son los puestos de trabajo de igual valor. Porque como ya nos dice en la exposición de motivos del Real Decreto 902/2020, que es el Real Decreto que regula la igualdad retributiva, el gran reto de la discriminación retributiva precisamente es la discriminación o tratar de abordar esa discriminación indirecta por la incorrecta valoración de puestos de trabajo. ¿Qué es un trabajo de igual valor? Si abriésemos el chat ahora mismo y preguntásemos qué es un trabajo de igual valor, seguramente entre las casi 80 personas que estamos ahora mismo en línea, cada una diría que es, a su juicio, un trabajo de igual valor. Hombre, cuando el trabajo es idéntico, seguramente ahí nos resulta más sencillo, ¿no? Porque si estoy comparando un puesto de administrativo de recursos humanos con otra persona que también hace el trabajo de administrativo en recursos humanos, ahí lo tengo fácil porque estoy hablando del mismo puesto, ¿verdad? Se supone que ambos están aportando el mismo valor económico a la empresa. Sin embargo, cuando estamos hablando de puestos de igual valor en distintos departamentos, ya ahí nos quedamos un poco que no entendemos esto. Bien, la ley nos dice que un trabajo de igual valor
es aquel en el que tanto la naturaleza de las funciones o las tareas, en definitiva, que tienen encomendadas ese puesto en concreto. Por otro lado, las condiciones educativas, profesionales o de formación que se exigen para desempeñar ese puesto. Por otro lado, los factores relacionados estrictamente con el desempeño. Y, por último, las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo, dice la ley, sean equivalentes, ¿no? Estamos hablando de 4 elementos que deben coincidir para entender qué es ese trabajo de igual valor tal como se establece en ese artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando miramos a ver dónde puedo encontrar información acerca de la valoración, hay 2 sitios, ¿verdad? En primer lugar, el Real Decreto 902/20, que es ese Real Decreto de Igualdad Retributiva, que establece, bueno, que tenemos que hacer una valoración de puestos de trabajo y además nos dice cómo tenemos que hacerlo, qué criterios son los que tenemos que seguir, cómo podemos hacerla, incluso ya nos da un poquito de pistas, ¿no? Incluso en esa norma, que era de 2020, ya se nos avanzaba ahí que vendría una orden ministerial donde se describiría exactamente en qué consiste ese procedimiento para abordar con seguridad una clasificación de puestos de trabajo para obtener esos puestos de igual valor sin perder, o mejor dicho, incorporando la perspectiva de género. ¿Y qué sucede? Pues que no es hasta el otoño de este año cuando precisamente en noviembre se aprueba y se publica ese procedimiento de valoración de puestos de trabajo. Por aquel entonces, en el año 2020, no sé si os acordáis, yo sí me acuerdo porque me dedico a esto, había una herramienta que estaba disponible en la página del Ministerio, igualdadenlaempresa.es, y ahí con esa herramienta, que era bastante compleja, intentábamos hacer esa valoración siempre siguiendo el criterio que nos llevaba años diciéndonos la OIT, ¿no? Nos decía siempre un sistema de valoración de puntos por factor, ¿no? Y tratábamos de hacer aquello y aquello era tedioso, tremendo. Bien, en noviembre aparece esta orden donde se publica efectivamente ese procedimiento de valoración de puestos de trabajo. ¿Y qué sucede? Bueno, porque si miramos cada una de las normas, a ver, mirando o leyendo, mejor dicho, con detalle, el Real Decreto 902/20, tenemos que darnos cuenta de varias cosas. En primer lugar, esto no es nuevo, por si aquí hay alguien que antes no ha oído hablar de la valoración de puestos. Esto está en vigor desde el 14 de abril del 21. Es una obligación que además se expresa literal, obligación de igual retribución por trabajo de igual valor. Es decir, 2 personas, hombres, mujeres, que desempeñen un trabajo de igual valor, es obligatorio que tengan una retribución por igual y que se evite esa discriminación o, lo que es lo mismo, esa brecha salarial que hasta ahora, en la media que dábamos el dato antes, supera el 18% en España. Bien, esto vincula a todas las empresas, da igual el convenio colectivo que le apliquen y da igual los acuerdos colectivos a los que hayan llegado. Esto es una obligación genérica para todas las empresas. La igualdad retributiva es algo que deben cumplir todas las empresas, tal como establece el artículo 4 del Real Decreto 902/2020. Bien, requiere una correcta valoración de los puestos de trabajo, porque claro, si no, ¿cómo sé cuáles son esos puestos de igual valor, ¿no? Y para eso la ley nos habla de 3 criterios fundamentales que sí que debemos seguirlo a la hora de hacer esa valoración. Y en ese sentido está hablando de 3 criterios fundamentales que tienen que ver con la adecuación, con la totalidad y con la objetividad de los factores. Me paro un momento en la totalidad porque el otro día explicaba yo a alguien cómo es posible que hiciéramos un sistema de clasificación justo mirando solamente algunos factores. Pues nos vamos a basar, por ejemplo, solamente en, ¿qué digo yo?, en la polivalencia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nos vamos a basar solamente en la polivalencia y no vamos a mirar el resto de factores? No estaríamos haciendo un análisis ni estaríamos ponderando los factores, la totalidad que es necesaria, ¿eh?
Y así, pues, estaríamos haciendo un sistema, pero que no cumpliría los requisitos que legalmente están establecidos. ¿Qué pasa en esa orden? Pues mira, en esa orden es una orden donde se nos presenta esa herramienta que vamos a ver hoy del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Igualdad, porque esto han cumplido su palabra, un poquito tarde, ¿no? Pero sí que se cumplió la palabra. Bueno, cuando se ha podido llegar a ese acuerdo, a ese consenso para decidir cuál era la herramienta más idónea. ¿Qué sucede? Que aparece descrito como un modelo voluntario de procedimiento de valoración de puestos de trabajo. Y aquí sí que quiero aclarar algo, porque en muchas de mis sesiones y en mis cursos me preguntan la gente y siempre digo lo mismo. A ver, valorar los puestos de trabajo es obligatorio cuando tienes que hacer un plan de igualdad. Sin embargo, lo que está diciendo la orden es que el modelo de esta herramienta es voluntario. Si tú lo quieres hacer con otra herramienta, pues oye, estupendo. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que el método de valoración que vamos a hacer tiene que ser un método de valoración de puntos por factor. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo lo mismo y por eso la recomiendo. Yo no me lo jugaba, porque si la propia orden me está diciendo que la valoración que se realice con esa herramienta ya reúne los requisitos formales establecidos en el Real Decreto 902, pues como dicen por aquí, ¿para qué voy a jugar? Si ya tengo claro que utilizando esta herramienta voy a estar cumpliendo lo que me están pidiendo en la orden como empresas, ¿no? Y esa es la razón por la que nosotros hoy vamos a ver o a tratar de explicar esa herramienta. Bien, ¿para quién es obligatoria la valoración de puestos? Si nos quedamos con lo que vengo hablando hasta aquí, pues parece que solamente para aquellas empresas que elaboren un plan de igualdad obligatorio o voluntario, ¿no? Sí, pero esto no es exactamente del todo cierto. Y digo que no es exactamente del todo cierto porque las empresas tienen esa obligación de garantizar la igualdad retributiva para todas las personas que hay ahí en las empresas, ¿no? ¿Y cómo voy a garantizar la igualdad retributiva? Pues lo voy a garantizar siempre tratando de conocer cuáles son esos puestos de igual valor y evitando discriminaciones. ¿Cómo podríamos hacer esa valoración? Bien, dos elementos indispensables, los que tenéis en la pantalla. En primer lugar, el organigrama de la empresa, que aquí, bueno, ya sabéis que en la solución Kenjo tenemos ese organigrama disponible. Ojo, estoy hablando de organigrama porque a continuación, bueno, vamos a hacer una descripción de cómo tendría que abordarlo. No sé si hay algo que quieras añadir, Ainhoa. Bueno, es un organigrama que también permite una base de datos de empleados con los datos de las funciones y la descripción de los puestos de trabajo de cada empleado. Así que, bueno, puede ser también práctica. Pues a partir de ahí, a partir de ese organigrama donde tenemos descritas las tareas de cada puesto, y cuidado que digo cada puesto y no cada persona, ¿verdad? Cuando tenemos que abordar una valoración de puestos de trabajo, la manera es la que tenéis ahí. En primer lugar, tendríamos que realizar un análisis. ¿Y cómo hago yo un análisis? Bueno, pues yo cuando estaba trabajando en recursos humanos, hace muchos años, en una empresa, así es como trabajábamos. Hay que hacer primero, pues ya sea por observación, a través de cuestionarios, a través de entrevistas, tenemos que hacer un análisis de cada uno de esos puestos que están dentro del organigrama. Y una vez que tenemos hecho ese análisis, tenemos que documentarlo. ¿Y cómo lo vamos a documentar? Muy sencillo, lo vamos a documentar describiendo cada una de esas fichas de puestos de trabajo. Y esas fichas de puestos de trabajo, ¿en qué consisten? Pues mira, eso es lo que conforma luego lo que todo el mundo llama manual de descripción de puestos de trabajo, que consiste en un documento que recoge la colección de todas esas fichas de descripción de puestos de cada uno de los que tenemos dentro del organigrama, ¿sí? Una vez que tenemos esto, subimos, digamos, el último escalón y abordamos la valoración de los puestos de trabajo buscando darle un valor
en puntos a cada uno de esos puestos del organigrama, ¿sí? Vale. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues mirad, si utilizamos esa herramienta, aquí lo que tenemos son 10 pasos, que puede parecer a lo mejor una cosa un poco larga, pero tampoco es para tanto cuando ya trabajamos con esa herramienta que, bueno, es un archivo que se os enviará también para que lo tengáis. En primer lugar, necesitamos que relacionar los puestos de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de nuestro organigrama. Si esto es un mantra, sin organigrama no puede haber valoración de puestos de trabajo. Es indispensable empezar a trabajar en la valoración siempre desde el organigrama, ¿sí? Tenemos la relación de puestos de trabajo. A continuación, vamos a ver cuáles son esos factores y subfactores que tenemos que valorar. Y claro, aquí hay muchas empresas que entran en pánico. Bueno, ¿y de dónde saco los factores? ¿Y qué factores son los que tengo que elegir? Calma, ¿vale? Porque en esta herramienta ya se han incluido esos factores y subfactores de valoración. Es decir, desde el Ministerio se ha tardado un poquito en elaborar este procedimiento, pero ya lo que está disponible es algo que, digamos, que está listo para empezar a actuar y a utilizarlo. También tenemos luego que observar cada uno de esos factores en cada uno de esos puestos. Todos los puestos no tienen el mismo nivel de factor, ¿no? Habrá que establecer una escala para medir a lo mejor la intensidad o la frecuencia, pues también aquí calma, porque todo esto ya está previsto dentro de la herramienta. Nosotros, cuando vamos incorporando los datos de cada puesto y en el procedimiento de análisis y de valoración, vamos a ir cargando la información, introduciendo los datos de cada uno de esos factores, y en los desplegables, como ahora veremos un poquito más adelante, simplemente tendremos que marcar cuál es el nivel o la escala que yo asigno a ese factor, que a lo mejor es esfuerzo emocional, no sé, me lo invento, en relación a ese puesto determinado. Bien, vamos a ver cómo esta herramienta también me permite hacer un análisis de la plantilla. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando todos los puestos de trabajo que tengo y necesito agruparlos, ¿verdad? El punto 6 es lo que yo realmente voy buscando cuando utilizo esta herramienta, las agrupaciones de trabajo de puestos de igual valor. Y no solamente voy a obtener esas agrupaciones, sino que incluso dentro de la herramienta hay una cantidad de información muy importante que puede ser muy útil para los procedimientos de auditorías retributivas que se llevan a cabo dentro de las empresas que están haciendo un plan de igualdad. Por este motivo nos vamos a encontrar mapas de puestos de trabajo, vamos a ver incluso en gráficas los resultados de puntuación en los puestos de trabajo. Haremos también una diferenciación, porque la herramienta también lo permite y nos va a dar esa información o esa aplicación por sexo de los factores y subfactores, es decir, cómo están al final en el total de mi empresa esos factores ubicados, y vamos a poder también identificar el número de hombres y mujeres en cada agrupación. Claro, esto no sale solo, quiero decir, nosotros tenemos, cuando vamos incorporando cada puesto, que ir cargando la información de cuántos hombres ocupan el puesto de, no sé, si es dirección general, o es dirección de área, o cuántas mujeres, ¿no? Lo vamos a tener que ir incorporando, ¿sí? Sí, tan solo, Reyes, nada, antes de continuar, que he visto alguna mano levantada, si podéis dejar o si tenéis preguntas, podéis dejarlas en el chat, que luego las respondemos todas. Lo digo para que Reyes pueda Sí, contar porque he visto, pero no bien, quería bien. pararme porque estoy Sí, con el sí. reloj ahí. Sí, por eso, Vale. si podéis poner todas vuestras preguntas ahí, luego las vamos a responder todas después al final sin falta. Nada, Reyes, perdona. Gracias. Estaba diciendo que, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Aquí hay una cuestión que yo con esta slide lo que quería era sobre todo quitaros presión, ¿vale? Si se puede, si me dejáis hacerlo, aunque sea desde aquí, ¿no? Mirad, cuando nosotros tenemos que hacer un sistema de valoración de puestos de trabajo con el método de puntos por factor,
tenemos que ponderar los factores. ¿Qué es ponderar? Bueno, al final es asignar pesos, ¿no? ¿Cuánto valen estos factores dentro de ese conjunto de factores, de categorías, de subfactores, etcétera? Bueno, pues con esta pantalla simplemente quería mostraros que esto ya lo hace la propia herramienta o ya lo ha hecho por nosotros. Es decir, aquí en concreto hemos cogido un pantallazo de la categoría naturaleza de las funciones o tareas y en concreto, si veis, ahí aparecen dos grupos, por un lado está la polivalencia, por otro está el de esfuerzo. En el caso de polivalencia solamente hay un factor incluido dentro, que es pues la propia polivalencia. Sin embargo, en el caso de esfuerzo, si observáis, aparecen tres: esfuerzo físico, esfuerzo mental y esfuerzo emocional. Bien, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues que cada uno tiene un peso determinado. Entonces, me tengo yo que preocupar para decir, bueno, es que el esfuerzo emocional le voy a dar un peso del 30%, del 35% dentro de cada grupo. Veamos. Un grupo polivalencia y abajo aparece esfuerzo. ¿Veis? En la columna de la derecha pone peso dentro de la categoría, ¿no? Y significa que dentro de la categoría de naturaleza de las funciones, la polivalencia tiene un peso, el porcentaje de valor que tiene es un 30%. Y los factores que están incluidos en esfuerzo tienen un 24%. Bien. Si me voy a la derecha, en el caso de del factor esfuerzo, está desdoblado en tres tipos de esfuerzo. Y si observáis en la columna de la derecha, ya ahí se me distribuye 30%, 35% y 35%. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque en cada una de esos grupos, siempre ese peso, hasta completar el 100, se va a distribuir no de manera aleatoria, sino que esto ya está, por decirlo de alguna manera, la herramienta está elaborada con esta información para que estos porcentajes ya nos vengan dados, ¿no? Es decir, esto es una buena noticia porque precisamente una de las grandes dificultades que ha tenido en cuenta el Ministerio a la hora de elaborar esta herramienta es que las empresas no sabían ponderar, no sabían asignar un valor determinado o un peso determinado a un factor en cada uno de ellos. La relación de puestos de trabajo es por donde nosotros tenemos que empezar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí en esta slide he tratado de que pensemos. Yo tengo el organigrama, en este caso el que me da la solución Kenjo, y a partir de ahí lo que voy es a determinar, ¿y qué es lo que tengo que obtener? Una relación puntual de cada uno de los puestos de trabajo que conforman mi organigrama. Ojo, hablo de puestos de trabajo y no hablo de personas, ¿sí? Hablo ahí de director general, de director de área, bueno, el que sea. Y fijaros que ahí esa tabla que tenéis es una información, tal como aparece en la herramienta, que nos va a ir pidiendo para que vayamos alimentando con datos. Son áreas, departamentos, centros de trabajo, información que la tenemos normalmente disponible para poderla incorporar sin problema. También hay otro asunto importante y es cuando estamos trabajando para asignar un valor a cada factor y posteriormente, dentro de esos subfactores, elegir un nivel de la escala, ¿no? Bueno, esto lo veremos ahora un poquito más adelante, pero básicamente quiero deciros que cuando yo a lo mejor en un factor determinado, no sé si tengo el puntero, sí, lo tengo, perdón. Sí, lo tengo aquí. Lo tienes, Lo vale. veo, sí. Cuando a lo mejor en un factor determinado, y estoy aquí, ¿no? En la posición, por ejemplo, postura forzada, estoy aquí en este valor, ¿sí? Bien, cuando yo tengo que elegir la escala, me aparece un ítem que tiene que ver, o mejor dicho, un doble ítem, uno que tiene que ver con la intensidad y otro que tiene que ver con la frecuencia. Cuando yo quiero valorar si esto es un valor que en este puesto determinado
le asignaría yo el nivel de frecuencia normalmente, o por contra, no, a lo mejor podría ser muy de vez en cuando, o habitualmente, ¿no? Esos son los 3 niveles que podría seleccionar. Aquí lo veis, donde estoy marcando con el cursor, yo he seleccionado normalmente, ¿no? ¿Por Sí, qué? luego Bueno, en la siguiente slide también la lo siguiente, vemos sí. bien, sí. Pásala que lo... Sí, Vale, por favor. sí, aquí. Bien, aquí se ve mejor, ¿no? Fijaros que cuando yo quiero exactamente aquí, en la frecuencia, voy a asignar una escala o nivelar un factor determinado de una escala, en el desplegable me aparecen 3 opciones. Por un lado aparece de vez en cuando, y esto sería, ¿cuándo sería de vez en cuando? Te lo dice aquí la herramienta. Dice, hasta cuando ese factor está presente, dice, hasta en un 30% del horario habitual de esa persona, ¿verdad? Normalmente, pues, cuando está presente entre el 30 y el 60, ¿no? Y siempre o casi siempre cuando sea más del 60. Es decir, que ni siquiera nosotros tenemos que nombrar esas escalas, sino bastará con seleccionar la que consideramos que es idónea para ese puesto en concreto que estamos valorando. Por otra parte, respecto a la intensidad, simplemente deciros que veis que aquí aparece débil o aparece no relevante. En la herramienta, en muchas ocasiones, aparece no relevante porque hay una característica que tiene la herramienta y que no he comentado hasta ahora, y es que te obliga a valorar todas esas categorías de factores y subfactores que están incluidos en ella para todos los puestos. Entonces aquí hay alguien que a lo mejor me dice, pero bueno, ¿y yo para qué tengo que valorar aquí postura forzada si en este puesto realmente no la hay? Bueno, tú pon simplemente, selecciona no relevante y con esto ya lo tendrás resuelto, ¿sí? Por otra parte, cuando vamos a hablar de esa intensidad, tendremos también una triple opción, que será débil, moderado o fuerte, ¿no? Y bueno, pues dependiendo de cómo sea ese nivel de esfuerzo, pues nosotros vamos a ver si en esa intensidad es débil, moderado o fuerte. Y lo vamos a ir marcando. ¿De dónde vamos a sacar la información? Lo tenéis ahí. Hasta en cuando yo tenga que valorar un mismo factor, seguramente voy a tener que seleccionar las dos cosas. Si es débil, moderado o fuerte, es decir, con qué nivel tiene presencia en ese puesto y por otra parte, con qué frecuencia. Vamos en un mismo factor, lo que vamos a tener que valorar es teniendo en cuenta esta doble escala de intensidad y frecuencia. Una vez que hayamos cargado toda esta información, ya vamos a empezar así se recomienda en la herramienta, comprobar cómo están esas valoraciones, ¿no? Y una vez que vamos incorporando los datos, al final vamos a tener una línea de cada puesto de trabajo, director general, de área, subdirector, el que sea, ¿vale? Y vamos a tener toda la información y si siguiéramos aparecería el valor que nosotros hemos asignado a cada una de esos factores y subfactores. Esta gráfica que tenemos aquí, que nos la aporta la herramienta, es muy importante que la tengamos en cuenta porque es absolutamente necesaria para poder hacer y llevar a cabo esa auditoría retributiva. ¿Y por qué es necesaria? Bueno, pues porque precisamente lo que estamos viendo es una distribución de los puestos, pero hilando fino lo que tenemos es ese listado de puestos que van a estar masculinizados o ese listado de puestos que van a estar feminizados. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, esto se obtiene cuando nosotros incorporamos el número de hombres o mujeres. Si observáis aquí que aparece a lo mejor director de área y aparece 2 mujeres, ¿no? Y aquí número de hombres, 1. Inmediatamente que termino de poner 1, me va a salir aquí la categorización que significa que está feminizada. ¿Por qué? Porque en más de un 60% está ocupado por mujeres. ¿Sí?
llegamos a lo que íbamos buscando, porque ese es el objetivo, ¿no? Que estamos buscando cuando estamos haciendo la valoración de puestos de trabajo. Nosotros queremos obtener una agrupación de puestos de trabajo que se llaman de igual valor. ¿Esto qué quiere decir? De igual valor es que todos tienen que valer 788 puntos, por ejemplo, como dirección general. No. Dirección general, en este caso, está en la agrupación 10. Esta es la máxima puntuación y por tanto va a estar en la agrupación 10. Pero luego, si observamos el resto de agrupaciones, en este ejemplo, vamos a encontrar que dentro de cada una de las agrupaciones vamos a tener distintos puestos. Pero si os fijáis, la puntuación que tiene cada uno de esos puestos van a ser puntuaciones muy similares y que se mueven en un rango, ¿no? El otro día me preguntaban que quién decide el rango, ¿no? Y yo decía, el rango lo decide la herramienta, porque tú realmente cuando estás cargando esa información, la herramienta es la que te va a organizar esos puestos de trabajo y va a hacer esas agrupaciones. ¿Sí? Fijaros que en la agrupación 9 tengo, por ejemplo, el director de área, que tiene 764 puntos. Luego tengo el de recursos humanos, que tiene 768. Tengo el director de ventas, que tiene 747. ¿No? Ahí hay un rango en el que se mueve. Si me voy a la agrupación 7, fijaros que el puesto que tiene ahí menor puntuación sería el de jefe de zona, ¿verdad? Que son 569. ¿Por qué tengo al jefe de zona en la agrupación 7 y no la tengo, por ejemplo, en la 9? Pues es obvio, ¿no? Porque los puestos, la puntuación, mejor dicho, de los puestos o el rango de puntuación de los puestos que están incluidos en la agrupación 7 están todas más próximas y por tanto desde 569 a la más baja que hay, que son 747, hay un rango ahí donde incluso hay otra agrupación en medio. ¿Sí? Cuando ya hemos asignado ese valor a cada factor y al final obtenemos ese listado, hay una pestaña donde yo puedo ver esto que tengo aquí en la pantalla, que es el mapa de puestos de trabajo. Y esto será, cuando tú lo mires, tu propia clasificación de puestos de trabajo. Porque te está dando información, por decirlo de alguna manera, de dónde están los puestos que están en cada cajita o en cada agrupación. Pues mira, en la agrupación 10 resulta que lo que tengo es un puesto del área 1, pero en la agrupación 9 resulta que tengo un puesto que está en el área 2 y luego tengo otros 2 puestos que están en el área 5 y a modo de tapiz, de panel, de lo que queramos llamar, nos vamos a encontrar ese mapa de puestos de trabajo, ¿vale? Esto se ve muy pequeñito, pero fijaros que incluso sin ver el dato, ¿no? A ojo fino, si miramos así por encima, nos vamos a dar cuenta que aquí existe un predominio, ¿verdad?, del color verde. Parece que tenemos muchos puestos de trabajo en los que las puntuaciones, ¿verdad?, están precisamente feminizadas, ¿no? Y eso, ¿cómo lo veo? Bueno, tenéis ahí los 3 colores, ¿no? Equilibrada, masculinizada, aquí estoy, perdón, equilibrada, masculinizada, feminizada, y aquí tengo el listado, en esta banda tengo el listado de todos los puestos que conforman mi organigrama y de esta manera podría ver de forma visual esa puntuación total de los puestos de trabajo. La cifra que aparece aquí al final son los puntos de cada uno de los puestos. El valor máximo va a aparecer siempre aquí en primer lugar, y de ahí, pues bueno, iremos bajando en la escala por distintas puntuaciones. Si yo quisiera ver cuál es el resultado de la puntuación de mis puestos de trabajo, pues aquí tengo otra gráfica donde voy a ver puesto a puesto. Por ejemplo, en este caso en concreto tenemos el puesto del director general, ¿sí? El puesto del director general, como hemos visto antes, tiene, y aquí lo estoy señalando, 788 puntos, pero yo aquí podría saber de dónde provienen, ¿eh?
Y no solamente puedo ver en esta gráfica de barras de dónde provienen, sino que además aquí tengo los 4 elementos, los 4 ítems en los que se me agrupan esos puntos para, o que toma la herramienta para identificar cuáles son aquellos trabajos de igual valor. ¿Sí? El primero, como ya vimos, es la naturaleza de las tareas, de las funciones, donde aquí aparece que tiene 334 puntos. Las condiciones educativas, donde aparece que tenemos 171 puntos en este puesto. Donde las condiciones profesionales y de formación arrojan una cifra de 185 y en el caso de condiciones laborales o factores estrictamente relacionados son 98 puntos. Es decir, todo esto hace un total de 788 puntos, que es la puntuación global, la puntuación total que tiene ese puesto de trabajo dentro del organigrama. ¿Sí? Y aquí en las barras, pues ya lo vemos mucho más detallado, factor a factor. Ojo, que esto no sale solo, que yo tengo que ir cargando e incorporando el nivel en cada una de los subfactores, qué intensidad, qué frecuencia tiene en este caso, en este puesto de trabajo. Aquí en el gráfico 3, lo que nos vamos a encontrar son las categorías de factores por sexo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí en este caso, si observamos, tampoco hay un ratio que esté muy desnivelado, ¿no? Porque, bueno, entre 50 y 55 no hay mucha diferencia. O abajo, ¿no? En el segundo bloque, en el de condiciones profesionales y de formación, esto significa que los factores están más o menos de forma equilibrada, teniendo en cuenta el sexo. Es decir, no hay una diferencia enorme. Imaginaros que yo a lo mejor, pues qué digo, aquí en la naturaleza de las funciones, abajo del todo, en el primer bloque, donde aparece 163 y 160, supongamos que a lo mejor en el caso de las mujeres, pues me aparece un punto, en vez de 163 me aparece 16, ¿no? Claro, esto en una auditoría retributiva a mí me haría pararme a pensar y aquí me está llamando la atención. ¿Qué está pasando aquí? Porque a lo mejor resulta que yo no estoy valorando bien la naturaleza de las funciones que tienen asignadas a determinadas mujeres en sus puestos de trabajo. ¿Vale? Pasamos. Aquí lo que vamos a observar es exactamente lo mismo, pero ya en modo bloque. Los factores por sexo. En una gráfica de barras, entendiendo siempre masculino y femenino, pues vamos a ver verdes y naranjas y vamos a ver también cuál sería ese resultado. Pero repito, no hay ninguno así especialmente significativo o alarmante en este ejemplo, ¿no? Sí. Aquí, cuando yo tengo que ver cómo están las distintas agrupaciones, ¿no? De pronto estoy observando y digo, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Fijaros lo que pasa en la agrupación número 6, ¿no? La agrupación número 6, ya esto no está tan equilibrado, porque hay 7 hombres respecto a 3 mujeres. Bueno, pues esto, a partir de aquí, yo en la auditoría retributiva puedo ir a mirar, a analizar cuáles son los puestos que están conformando esa agrupación y pararme en un nivel de detalle y revisar cómo se están valorando los factores asignados a ese tipo de puestos. Porque es posible que haya a lo mejor alguna valoración incorrecta o no. Simplemente son datos que a mí me pueden dar información y si no está hecha de manera incorrecta la valoración, simplemente tendré que reflejar en el informe de auditoría cuál es la situación y por qué se ha producido esto dentro de esa agrupación. ¿Sí? Y llegamos a lo que no es tan amable, ¿no? Digo lo que no es tan amable porque, bueno, a nadie le gusta hablar de sanciones, a mí no me gusta desde luego, pero bueno, estaba dentro del programa, con lo cual hay que contarlo porque creo que sí que es importante, ¿no? Y ahora en serio, apelando a la responsabilidad,
Fijaros la cifra que hablábamos hace un rato de recaudación que se ha producido en el 2022 por el tema de las sanciones. Bueno, pues fijaros ahora qué pasa si nosotros no contamos con un plan de igualdad. Mirad, dependiendo la sanción económica va a ser, si se considera una infracción grave, pues estamos hablando entre 751 y 7.500 euros. O bien, si estamos hablando de la infracción muy grave, hasta 225.018 euros, ¿no? Con esto, ¿dónde quiero poner el foco? Más que en el número exacto de euros, en la importancia que tiene hacer la valoración de puestos de trabajo y en que entendamos esta tarde la trazabilidad que existe entre hacer una valoración de puestos de trabajo y garantizar la igualdad retributiva en la empresa, que es una obligación de todas las empresas con independencia del número de personas que tengan en plantilla. Por mi parte, poco más que daros las gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta, pues vamos allá, ¿no? Pues muchísimas gracias, Reyes, a ti por toda Nada. la explicación. La verdad es que muy detallada. Y sí que hay algunas preguntas, pero antes de ir a responderlas, que tenemos unos 5 o 6 minutos, voy a dejaros en el chat una encuesta a través de un enlace para bueno, que nos digáis qué os ha parecido el webinar con el objetivo de mejorar y sobre todo también pues, qué otros webinars os gustaría ver en el futuro para que lo tengamos en cuenta y podamos, bueno, pues como decía Reyes, ¿no? Daros eso que necesitáis. Pasando a las preguntas, si luego se alargan, podemos quedarnos un poquitito más, ¿vale? Para las personas que quieran quedarse, pero bueno, por comenzar con las primeras, Cristina comentaba, plan de igualdad para empresas de menos de 50 trabajadores, ¿cuándo será obligatorio? No sé si la normativa lo especifica, pero bueno. Vale, pues mira, Cristina, quédate tranquila que por ahora no está definido cuándo va a ser obligatorio. Hasta este momento te puedo decir que la norma que regula esto, por si quieres buscar en el BOE o en Google, es el Real Decreto 901/2020, lo googleas y ya llegas a él. Mira, no es obligatorio para empresas de menos de 50. Sin embargo, ahí, en esa norma, que es donde se regula cómo se hacen los planes de igualdad, se permite que las empresas puedan hacerlo de manera voluntaria. Y ahí es donde yo decía que si nosotros como empresa decidimos hacerlo de forma voluntaria, lo que va a suceder es que efectivamente tenemos que cumplir los mismos requisitos que si fuese obligatorio para nosotros. Es decir, no es obligatorio, pero si vamos a hacer el plan de igualdad, tenemos que seguir todas las pautas idénticas y exactamente igual que si fuese obligatorio para nosotros. Espero haberte respondido. Otro asistente comentaba la obligatoriedad, entiendo que del protocolo de prevención, decía, ¿solo se extiende a protocolos de acoso sexual o también otros tipos de acoso laboral? Pues mira, vamos a ir por partes. No quisiera extenderme mucho ni hablar de acoso de nuevo. Iba a decir de nuevo porque hoy ya estuve por la mañana hablando de acoso, ¿no? En el colegio de abogados aquí en Sevilla. Pero, a ver, el acoso es muchas cosas, ¿no? Para empezar, es una práctica deleznable, pero ante todo, acosar es discriminar, ¿sí? Y es además un riesgo psicosocial. Como riesgo psicosocial, si nos paramos y vamos a la Ley 13/95 de prevención de riesgos laborales, es obligatorio para todas las empresas establecer un sistema de prevención de riesgos para su plantilla, ¿sí? Eso para el acoso en general, acoso moral, el moving, ¿no? Tan conocido por todos, pero es que además tenemos una normativa donde se nos recuerda que es obligatorio garantizar condiciones de igualdad de trabajo, condiciones de trabajo en igualdad y no discriminatorias para todas las personas sin que pueda discriminarse por razón de sexo, identidad de género,
¿eh? Y aquí estoy haciendo referencia a una serie de normas que están relacionadas con esto. Y no son solamente el Real Decreto, la Ley 3/2007, que es la Ley de Igualdad, sino que estoy hablando también de la Ley Integral para la Igualdad y de Trato y la No Discriminación, y estoy haciendo referencia también a la Ley de Garantía de Libertad Sexual. Es decir, ambas normas a las que me he referido, además de esa otra ley de igualdad base, establece que se tengan que incluir en esos protocolos todo lo que tiene que ver con conductas relativas a delitos que atenten a la integridad moral y a la libertad sexual de las personas, además de el acoso sexual y acoso por razón de sexo, especialmente en el ámbito digital. Es decir, si tuviésemos más tiempo me extendería, pero estamos hablando de ciberacoso, estamos hablando de ciberacoso laboral. Y todo esto ya es obligatorio desde hace muy poquito tiempo, porque esta norma entró en vigor en octubre del año pasado, pero ahí está la obligación para todas las empresas de tener ese protocolo completo. Si por otra parte tu pregunta fuese, ¿tengo que tener dos protocolos? Uno para el moving, otro para el acoso laboral. Es que da igual cómo lo tengas, ¿eh? Lo importante es que lo tengas comunicado y que tengas a tu plantilla sensibilizada y formada para que sepa cómo tiene que actuar y poder utilizar ese canal de denuncia que la empresa pone a su disposición. Y para eso necesita conocer a fondo ese procedimiento de gestión del acoso que se ha establecido en el protocolo de la empresa. ¿Vale? Vale, y ya estamos casi llegando a la hora de término, pero bueno, vamos a responder, creo que da para una pregunta más y luego quienes se quieran quedar un poquito más con el resto de preguntas que hay, bueno, pues vamos a dejar abierto unos 5 o 10 minutos más el webinar. Vale, por un lado, decía Monse también, la valoración de puestos es obligatoria al puesto creado por la persona trabajadora, o sea, se realiza al puesto creado por la persona trabajadora o realmente por el puesto que desempeña en caso de que esté cubriendo otro puesto diferente al que es titular por RPT. No sé exactamente a qué significa, no sé si es por sustitución. Relación de puestos de trabajo, ¿no? Imagino que yo sí. lo traduzco así, igual se está refiriendo a otra cosa, pero yo creo que es así. A ver, cuando hacemos la valoración de puestos de trabajo, no estamos pensando en personas, estamos pensando en puestos, ¿sí? A la hora de analizar cuál es la retribución idónea y adecuada para esa persona, tendremos que ver qué puesto es el que está ocupando. Porque si esa persona está desarrollando un puesto que tiene una puntuación, me la invento ahora mismo, ¿vale? 720, ¿vale? Sin embargo, tiene un contrato en el que consta que hace un puesto cuya valoración actual es 620 puntos, ¿no? Pues a mí eso lo que me está dando una información es que no hay una irregularidad en la auditoría retributiva. ¿Por qué? Porque las personas deben estar o deben ser retribuidas en base a su desempeño. Y por tanto el desempeño tiene que estar recogido en la fórmula de contratación, la que sea o la que tenga. ¿Sí? Sí, decíamos que sí, es la relación de puestos de trabajo, gracias. Vale. Luego Carmen nos preguntaba si hay varios directores de departamentos, pero en áreas distintas y departamentos diferentes, ¿habría que hacer distintos puestos, ya que la valoración no es la misma? Muy buena pregunta, Carmen. Vamos con ella. Hoy precisamente estaba yo hablando con una persona y voy a poner el ejemplo, vamos a ponerlo aquí en este ejemplo precisamente con los directores. ¿Qué sucede? Que tradicionalmente nuestra mente viene de, bueno, tengo un director de área y tiene una determinada categoría en convenio colectivo, ¿verdad? Mi cabeza en administración de recursos humanos se me va ahí, ¿no? Bueno, no se me va, la tengo aquí, ¿no? Pero quiero decir, se me va ahí porque digo, bueno, esta persona tiene esta categoría. Genial, bien, pero vamos a pararnos y vamos a analizar el asunto. Resulta que tengo, voy a decir 3, ¿vale, Carmen? Déjame que tenga solo 3 directores para poder poner el ejemplo. Y resulta que tengo 3 directores, pero uno es director de marketing, otro es director de recursos humanos y otro es director de administración, por ejemplo. Bien,
Resulta que yo, dentro de mi organigrama, tengo previsto que los requisitos que le voy a pedir a cada uno de esos directores son distintos. ¿Y por qué? Mirad, por ejemplo, al director comercial, como resulta que estamos en una empresa, al de marketing, estamos en una empresa que estamos comercializando con China, yo le pido chino. El inglés se lo pido a todos, ¿verdad? Sí, pero al de marketing también quiero que sepa chino y ya de paso ruso también, porque estamos abriendo una nueva línea tal, ya esto le estoy poniendo un poco de salsa, ¿no? Bien, necesitamos eso. Ahora yo te digo a ti, realmente el valor que va a aportar el director de marketing a la empresa, económicamente hablando, es el mismo valor que aporta el director de administración o el director de recursos humanos. Ahí lo dejo. Seguramente llegaremos a la conclusión que en una empresa, en el trabajo en equipo, todo el mundo está sumando, ¿verdad?, para alcanzar los objetivos. Sí, pero si los requerimientos que tienen el puesto, repito, son distintos, ahora sí te respondo a tu pregunta. Tendríamos que establecer dos tipos de directores. Director de área tipo 1, lo nombré, le puedes dar otro nombre, director de área tipo 2. Y tú dentro de tu organigrama tienes que el de marketing es director de área tipo 2 y que el de administración es director de área tipo 1 y el de recursos humanos es director de área tipo 1. Espero haberte resuelto. También, bueno, preguntaban que si vamos a enviar la herramienta de valoración precisamente de la que estás hablando. Así que sí, después, cuando ya termine el webinar, vamos a enviar también la presentación, dejaremos también la grabación del webinar y os mandaremos también la herramienta. Y aparte, en esta presentación tenéis varios recursos para las guías que ha elaborado también que han elaborado desde el gobierno y distintas herramientas que os pueden a lo mejor ser útiles para cumplir con las normativas que hemos estado hablando. Enrique preguntaba que qué pasa cuando tengo, bueno, similar a la anterior, pero bueno, un poco distinta, qué pasa cuando tengo 4 personas con el mismo puesto de trabajo, pero en esta ocasión en diferentes centros de trabajo. Vale, aquí me faltarían muchos datos, Enrique. Datos para ver, tenemos un organigrama, aplicamos el mismo convenio colectivo. ¿Cómo está organizada la empresa? Porque ya habéis visto en alguna de las capturas donde nosotros incluíamos el puesto, ¿verdad? Y después poníamos el centro de trabajo. ¿Lo visteis? En una, no me acuerdo en qué slide, pero aparecía, ¿no? Metíamos el área, el departamento y decía centro de trabajo 1, centro de trabajo 2. Bueno, pues va a depender ahí de cómo esté. Si realmente los 4 forman parte de un único organigrama, desde mi punto de vista, la valoración de su puesto debiera ser igual. Sin embargo, si tenemos un organigrama para cada uno de esos centros de trabajo, estaríamos hablando de otra cosa. Lo normal será que todos estén valorados como si pertenecieran al mismo organigrama. Esto está directamente relacionado y no, pero está directamente relacionado si tuvieras, en el caso de que vayamos a hacer un plan de igualdad, ¿vale, Enrique? Que no sé si es este caso o no, pero bueno, yo ahí lo dejo por si acaso, ¿no? O hay alguna persona que también a veces surge esa idea. Si cuando yo voy a abordar un plan de igualdad, recordar que el Real Decreto 901/20 me permite que yo pueda hacer un plan de grupo o no, o un plan para cada una de las empresas. Pero incluso dice que tendré que hacer un diagnóstico de cada uno de los centros de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces lo que sucede en un centro de trabajo no es lo que sucede en otro. En este caso, con la valoración, si fuese así de diferente, tendríamos que hacer algo parecido, en mi opinión. ¿Vale? Hay alguien que también pregunta cómo aplicar la perspectiva de género en la asignación de puntuaciones, porque comentan, en mi opinión se trata precisamente de eso, el trabajo que tenemos que realizar en las empresas. Exacto, pues mira, aquí podría explicar cómo lo hacíamos antes. Digo que podría explicar cómo lo hacíamos antes con aquella herramienta que yo decía que estaba allí colgada en el ministerio, ¿no? Que aquello era una pesadilla, que había que hacer una valoración, ¿no? Porque fijaros el criterio que había, y era el criterio que había en aquel momento era que cuando ese factor
apareciera sobre todo en puestos que están ocupados por mujeres, pues le asignábamos que el valor era femenino. Y cuando ese factor aparecía sobre todo en puestos que estaban ocupados por hombres, pues en ese caso le asignábamos masculino, ¿eh? Y si estaba equilibrado le asignábamos neutro. Esto ya pasó a la historia y en este momento nosotros no tenemos que asignar nada porque ya lo ha hecho la herramienta de forma automática. Es decir, esto, a ver, no sé cómo decirte, es como un acto de fe. Si utilizas la herramienta, ya la propia orden ministerial te dice que esa herramienta tiene incorporada la perspectiva de género. Entonces, sobre cómo incorporar la perspectiva de género, por abundar un poquito más, yo diría, una vez que tenemos esos gráficos, es precisamente en ese momento de la auditoría retributiva, cuando estamos manejando datos, cuando ya se empiezan a ver qué cuestiones podríamos nosotros hacer, ¿no? Y qué cuestiones, me refiero a qué plan de acción podríamos llevar a cabo para mejorar la situación de igualdad dentro de la empresa. Vamos a abordar dos últimas preguntas. Sé que están surgiendo más, pero es que ya no nos da más tiempo. Así que bueno, vamos con estas dos últimas de Rafa y Cecilia. Por un lado, Rafa dice, ¿cómo se tiene en cuenta el personal de la empresa a efectos de la obligación de implantar el plan? En el sentido de, por ejemplo, personal indefinido, plantilla jornada a media jornada. Pero aquí me estás hablando del plan de igualdad, ¿no, Rafa? ¿No? Porque el plan... Entiendo que sí, que sería un plan de igualdad. El plan de igualdad, ¿no? Bueno, pues para contarlos, por decirlo de alguna manera, tienes el Real Decreto 901/2020, donde creo que, no me acuerdo de memoria si es el artículo 5 ahora mismo, no lo tengo aquí para decírtelo, pero bueno, está ahí seguro, la información, donde, bueno, pues tienes que tener en cuenta el personal. Hay dos conteos, ¿vale? La norma te da dos momentos para contar, uno a 30 de junio y otro para contar a 31 de diciembre. ¿Cómo hay que contarlo? Bueno, pues es muy rigurosa, tienes que tener en cuenta el personal, pero también hay una forma para contar incluso a las personas que están trabajando a tiempo parcial, y a los que han trabajado durante periodos en ese, imagínate una persona que estuvo cubriendo en vacaciones de Semana Santa, pero luego le volvemos otra vez a contratar y está otra semana con nosotros, ¿no? Luego tenemos dos personas más en esa situación, pues la ley, creo recordar de memoria, que dice que cada 100 horas trabajadas, sumamos 100 horas realizadas de esa manera y contamos un trabajador más. Es decir, la fórmula de conteo no recuerdo exactamente de memoria literal, pero tiene que ver con eso. Tienes que tener en cuenta a los indefinidos, pero recuerdo que a los que no tienen ese contrato indefinido, pero han estado en la empresa, sí que tienes que tenerlo en cuenta y hacer eso. Y eso sí, dice la norma, una vez que alcanzas el número de 50 personas, imagínate, yo es que lo he alcanzado en noviembre, pero luego ya la gente, como esto es estacional, en diciembre vuelvo a tener 35. Sí, pero tu obligación ya surgió. ¿Por qué? Porque ha habido un momento en el que has alcanzado 50. Y ya sí que sí, la última, Cecilia pregunta si existen solamente 10 agrupaciones. Son las que te da la herramienta, Cecilia. Si utilizásemos otra herramienta, seguramente tendríamos otra, pero siempre te lo va a agrupar así. La agrupación 10 va a ser, lo hemos visto, ¿no? En el ejemplo, la de mayor puntuación, en este caso era el director general, quiero recordar, pero los puestos que estén agrupados ahí van a aparecer en esa agrupación y de ahí, pues, hacia abajo, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias, Reyes, y a todos vosotros que habéis estado ahí también por haberos quedado este tiempo más. Vemos, ¿no? Y comprobamos que este tema es de gran interés. Así que, como decía, os mandaremos la presentación, también la grabación del webinar y la herramienta para que, bueno, pues podáis hacer esta valoración de puestos de forma correcta, y si tenéis cualquier otra duda me la podéis también enviar a mí y yo se la traslado a Reyes. Así que nada, sin más dilación, muchísimas gracias a todos por haber estado en este webinar y nos vemos en otro encuentro. Hasta pronto. Muy bien, hasta pronto.